Otra vez buenos días para todos y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita que pasó por aquel lugar y viéndole también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Corramos un poquito el caminado. Dice la palabra del Señor que un intérprete de la ley. Esos eran personas que se dedicaban a escudriñar la ley y a mirar qué hacían los demás para juzgarlos. Esos eran los escribas. Ellos eran los que escribían y en la medida que iban escribiendo iban interpretando la ley. Y entonces él, queriendo justificarse delante del Señor Jesús, dice la palabra que vino para probarle. Y viene y le dice: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el Señor no le contestó con otra pregunta. Y le dijo: ¿cómo está escrito? ¿Qué lees? Porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que uno lee. Entonces, él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el Señor entonces le dice que y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Para los judíos, el prójimo, por ejemplo, los de la tribu de Leví, son 12 tribus. Para ellos el prójimo era todos los que pertenecían a la tribu de Leví, que eran los levitas, los que manejaban la cuestión del templo, de los arreglos, del cuidado, de transportar los utensilios, todo eso. Esos eran los levitas. Entonces, ellos pertenecían a la tribu de Leví. Pero los de la tribu de Rubén, eso ya no era prójimo. Ya eran otro del montón. No sé cuál será su apellido, pero podríamos decir que de acuerdo a esta ley, el prójimo es solamente los que lleven su apellido, que tengan alguna relación con ese apellido. Ya yo no sería prójimo suyo, ni ustedes serían prójimos míos. Entonces el Señor Jesús tampoco le contesta, sino que le cuenta una historia. Le dice: mire, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. La situación topográfica de Jerusalén estaba más o menos a unos 380 metros sobre el nivel del mar, mientras que Jericó estaba más o menos a 725 bajo el nivel del mar. Entonces, mucha gente iba a Jericó porque el clima allí era más agradable, pero eran 25 kilómetros la caminada, y eso equivalía a un serio peligro. Lo llamaban el camino de sangre, porque allí
mataban, robaban. Bueno, los ladrones hacían de las suyas en aquel lugar. Entonces iba un señor, la Biblia no dice si era judío, nada, no habla de su nacionalidad, lo llevan, los ladrones lo matan y lo dejan atravesado en el camino. Entonces, dice que lo dejó medio muerto, pero lo que no sabemos es cuál mitad fue la que mató, si la de arriba o la de abajo. Lo dejaron medio muerto. En todo caso, vino un sacerdote, pasó por ahí. Los sacerdotes por lo general andaban a caballo. Entonces este hombre lo vio y siguió de largo. Pero miremos el trasfondo, por qué el sacerdote no se detuvo. Quizá el sacerdote sintió compasión por ese hombre herido. Dijo, no, este tipo hay que ayudarlo. Pero ellos cumplían 15 días de servicio en el templo, sin descansar. Ahora salían para descansar otros 15 días. Donde él se detenga y lo toque, tiene que regresarse al templo y encerrarse por 15 días más, porque se contaminaba. Entonces, la manera de purificarse era regresando al templo y estando allá otros 15 días. O sea que eso representaría para él prácticamente una jornada de 45 días. 15 días que acaba de cumplir, 15 días para purificarse y volver otros 15 días para volver a servir. Entonces dijo, no, siguió. Luego venía otra persona, venía un levita. Entonces, este hombre, como digo, era de los que servían en el templo, de los que hacían aseo, recogían los utensilios, en fin, todo eso. Pero, él dijo, bueno, si mi patrón pasó por aquí y no se detuvo, ¿por qué me voy a detener yo? Y entonces él siguió de largo también. Pero llegó un samaritano. Algunos de los estudiosos de la Biblia dicen que el hombre herido era un judío. Y recordemos que, de acuerdo a lo de la historia de la mujer samaritana, judíos y samaritanos no se trataban entre sí, se cargaban bronca. Entonces, este hombre se detuvo y ayudó al samaritano. Este samaritano le echó aceite. Ellos cargaban aceite, tal vez también venía del templo y el aceite lo había llevado para ofrecer sacrificios a Dios. Y cargaba vino, que era lo que generalmente ellos cargaban para calmar un poco la sed, o en caso de cualquier herida limpiarse con el vino. Y dice que con el vino y el aceite le limpió y lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y lo dejó allí y le dijo al mesonero, aquí le dejo 2 denarios, mucha plata, y yo vuelvo, cuando vuelva le pago, si esto no alcanza, cuando vuelva yo le pago. Parece que el hombre era conocido del mesonero también. Pero aquí estamos viendo una fotografía del Señor Jesucristo. Él con su sangre derramada en la cruz del Calvario dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No hay nada más que nos pueda limpiar los pecados, sino la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, el vino. El vino es símbolo del Espíritu Santo, que es el que nos dirige cada día, el que nos lleva, el que nos guía. A veces nosotros vamos a hacer algo y sentimos allá como algo que nos dice, no lo haga. Las mujeres especialmente lo tienen, no dicen que es ¿cómo es que llaman ustedes? El presentimiento. Presienten que no. Recuerdo de un pastor que le estaba hablando con un señor y le dice la esposa cuando ya el hombre se va, ¿a qué venía ese hermano? Me dijo, no, a que le prestaron una plata.
Dijo, usted no se la prestó, ¿cierto? Entonces dijo, no, sí se la presté. Dijo, ¿y por qué no me preguntó? Él no le va a pagar esa plata. Él no le va a pagar eso. Entonces, él pasó el tiempo y bueno, cuando él iba a hacer un negocio o cualquier cosa, ella le decía, hágalo o no lo haga. Porque es que Dios ha colocado en la mujer algo muy especial. Es el don de discernimiento. Y eso saben lo que va a suceder a veces. Tienen una situación tremenda en cuanto a eso. Y ahí ella llegó un día y le preguntó, oiga, mi amor, ¿y ese tipo le pagó la plata? Dijo, no, se lo dije. Y eso también es muy bueno, muy de las mujeres, ¿no? Ah, yo le dije que no lo hiciera. Entonces, tome para que lleve. Y se lo dije. Y al fin el hombre se cansó. Cuando él iba a hacer, que estaba hablando con alguien, ella lo llamaba. ¿Qué le está proponiendo? Entonces, no, que tal cosa. Ah, acuérdese que yo le dije. Y siempre era con ese bendito, se lo dije. Entonces un día le dijo, mi amor, perdóname, pero ya estoy cansado de que me diga se lo dije. Prométame que nunca más me va a volver a decir se lo dije. Dice, y cuando yo iba a hacer algo así, ella no me decía, pero me miraba con unos ojos de se lo dije. Entonces, aquí el Señor Jesucristo colocó algo maravilloso en nosotros y es el Espíritu Santo. Él nos dice, hágalo o no lo haga. No es un presentimiento, es la voz del Espíritu Santo. Y entre más comunión tengamos nosotros en oración y con la lectura de la Biblia, más nos vamos a acercar a Dios, más lo vamos a conocer, más vamos a saber de Él, y lo más importante es que Él nos va a hablar y nosotros vamos a poder saber. De pronto usted se despertó o se levantó y le pregunta al esposo o la esposa, cualquiera de los dos, le dice, mi amor, ¿sabes que amanecí pensando en tal persona? ¿Por qué no vamos y la visitamos? Y se van y la visitan. Dice, bueno, yo también creo que es hora de visitarla. Y preciso, esa persona está necesitando la visita de usted. Y muchas veces uno es... recuerdo algo bien particular. Mi hijo menor tenía un amigo muy especial en Cúcuta. Eran amigos desde niños. Se criaron juntos. Y de pronto el chico de Cúcuta cayó enfermo. Yo llamé a mi hijo y le dije, mi hijo, Samuelito está bastante malo. Entonces dijo, sí, yo lo voy a llamar, papá. Bueno, salió de esa. Pero después el hombre tuvo un derrame cerebral y ya de ahí sí no se levantó. Murió. Yo llamé a mi hijo para decirle, mi hijo, ¿usted dice que Samuelito murió? Dijo, no, papá. Dijo, y yo no lo llamé. Ya demasiado tarde. Dios nos habla que hagamos algo por alguien. Y después, ¿qué tenemos que decir? No, simplemente no lo hice. ¿Por qué? Porque no estábamos conectados, no estábamos oyendo la voz del Espíritu Santo que nos estaba diciendo, hágalo. ¿Cuántas veces? Me pasó un caso bien particular. Estaba haciendo una vuelta por allá en la de 31 con 16 y yo cargaba 50,000 pesos. Y entonces llegó un hermanito ahí, bien vestido, con corbata y todo eso. Y sentí en mi corazón darle los 50,000 pesos. Dije, Señor, pero yo me quedo sin palbús. Y seguía esa voz insistiéndome, déselos, déselos. Y luché con eso y gané, no se los di. Y entonces, como a los 8 días, pasé por ahí otra vez y iba pasando por ahí y me encontré otra vez al hermano. Y me dijo, hermano, venga, le cuento un testimonio tremendo. Dijo, yo estaba orando hace unos días y necesitaba 50,000 pesos. Y el Señor puso en mi corazón que viniera a este lugar que ahí me los iba, Él me mandaba a alguien a que me los diera.
Y cuando yo vi que usted venía, dije, gloria a Dios, de manos del hermano Antonio, porque tenía un alto concepto de mí. Uy, no, qué bendición recibirlo de él. Cada vez que él me decía algo así, yo sentía una cachetada terrible. Y entonces dijo, pero cuando usted se fue, yo dije, Señor, ¿no era él? Dijo, después llegó un hermano y me dijo, oiga, hermanito, yo no sé qué pasa, pero sentí la necesidad de venir hasta aquí para darle algo. Sacó 50,000 pesos y le dio. Dijo, qué bendición la de Dios. Sí, para él, para mí eran cachetadas que iban y venían, porque no supe discernir la voz de Dios. A veces Dios le dice a uno, allá en el corazón le hace sentir, dele, vaya, haga, compre, dele, llévele. Y nosotros, no, se tiene. Este hermanito estaba muy bien vestido, pero no tenía el dinero que necesitaba. Entonces, el Espíritu Santo es ese vino con el que el samaritano limpió las heridas del hombre herido, lo llevó al mesón, lo dejó allí, le puso un cuidador. El Señor Jesucristo nos limpió de todas nuestras heridas, las heridas que el pecado ha formado en nuestra vida, las heridas sentimentales, emocionales, de familia, el esposo hiriendo a la esposa al esposo. Entonces, esas heridas, el Señor también las sana con ese vino. Y el Espíritu Santo viene para darnos ese aliento, ese ánimo. Y lo tremendo de esto es que el Señor le pregunta al hombre de la ley, al intérprete de la ley, y le dice, ¿cuál de ellos es el prójimo? Y el hombre ni siquiera dijo que el samaritano. Y el Señor hizo énfasis en el samaritano. Él dijo, el que usó de misericordia. Pero no dijo que era el samaritano. ¿Por qué? Porque era un judío intérprete de la ley, un maestro. Y sabe que muchas veces entre nosotros más sabemos, más nos alejamos de la gente. Y si Dios nos ha dado conocimiento, es para compartirlo con aquel que no conoce lo que nosotros sabemos. Y no estoy hablando solamente de la palabra, en todas las áreas. Por ejemplo, las madres. La mayoría, un 99.9% son expertas cocineras. Tremendo. Y tienen hijas. Y les enseñan. Les enseñan cómo se cocina. Como la señora que siempre le cocinaba, le fritaba el pescado al esposo y le quitaba la cabeza y la cola. Y un día le dijo, mamita, ¿usted por qué le quita la cabeza y la cola cuando va a fritar el pescado? Dijo, yo no sé, mi mamá lo hacía así. Y entonces fue y le preguntó, suegra, ¿usted por qué le quita la cabeza al pescado y la cola cuando lo va a fritar? Dijo, yo no sé, mi mamá lo hacía así. Y todavía la mamá de ella vivía. Y entonces se fue y le preguntó, ¿usted por qué le quitaba la cabeza y la cola al pescado cuando lo iba a fritar? Dijo, no, es que la sartén que yo tenía era muy, muy pequeñita, entonces para que cupiera el pescado y cocinarlo entero le quitaba la cabeza y la cola. O sea, si esas cositas así se heredan, ¿cuánto más cuando la mujer enseña desde pequeñita a la niña a cocinar, a lavar, a todos los oficios de la casa, preparándola para que sea una buena esposa, una buena mujer? Ahí vemos cómo Dios nos está hablando a través de esta parábola lo que nosotros también debemos hacer. Debemos ayudar al que no sabe, ayudar a aquel que lo necesita, enseñar. La labor que hacen los maestros con los niños es una labor extraordinaria, pero también los principales modales y enseñanzas en todas las áreas de nuestra vida empiezan en casa. ¿Qué tan buenos maestros somos nosotros? ¿O somos como el samaritano, como el sacerdote o el levita, que no nos queremos contaminar, que no queremos compartir con los demás lo que Dios nos ha dado? Las cosas que tenemos se agrandan cuando las compartimos. El Señor dice que con la medida que medimos, seremos medidos. Y si nosotros no recibimos, téngalo por seguro,
que nuestros hijos o nuestros nietos recibirán aquello que nosotros hemos sembrado en otras personas. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, muchas gracias por esta mañana, por cada persona que estuvo reunido con nosotros, Señor. En este momento, si usted tiene una petición, levante su mano y vamos a orar por esas peticiones. No importa dónde esté, puede estar oyendo esta enseñanza, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que, como dice tu palabra, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, nos será hecho. Y miramos, Señor, en este momento que hay manos levantadas porque hay una necesidad de salud, de economía, de relación, de esposos, de padre, hijos, de trabajo, relaciones laborales, lo que sea, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Muestra tu gracia y tu bondad y llénanos. Responde a nuestra petición, a nuestra necesidad. Bendecimos a Luis Miguel. Bendecimos, Señor, a Doña Gloria. Bendecimos a María Isabel, Señor, que son como las cabezas visibles de este lugar. Úngelas de tal manera, Señor, que ese espíritu de servicio que hay en ellos sea proclamado a grandes voces, porque lo que ellos hacen por estos jóvenes, Señor, que estamos aquí, es para la gloria tuya. Recibe nuestra alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.